Muy buenas tardes, de nuevo aquí en CDN Deportes en el programa, Alineación Titular, donde vamos a hablar de la actualidad del deporte rey en República Dominicana. Sin duda alguna, una semana que nos tiene a todos en vilo. Hemos tenido información internacional referente al fútbol de selecciones. También, como no, situaciones polémicas que iremos analizando en el transcurso de nuestro programa y también hablaremos de esa semifinal partido de vuelta que vamos a vivir este próximo fin de semana. Sin duda, una información interesante que la vamos a ir desarrollando en el transcurso de los próximos minutos aquí en nuestro programa de alineación titular. Pero, ¿quién nos va a acompañar? Porque hoy nuestro jefe, Fran Camilo, está por ahí visitando países de la zona, del viejo continente, ¿no? Perdón, del nuevo continente, y aquí estamos los de siempre, ¿no? Dilio Guerrero, muy buenas tardes, ¿cómo tú estás? Tú no has pillado el vuelo ese para ir a Estados Unidos, ¿no? No, yo me quedé aquí muy tranquilito, saludando a todos los que nos acompañan en la alineación titular, tanto lunes y viernes, a Peter Núñez, a nuestro querido amigo Xavier Cadalso, el día de hoy en esta alineación titular, donde hay muchas noticias, una semana muy movida, se jugó la sub-20, la selección mayor brilló por su ausencia y vuelven las semifinales con un partido Moca Cibao no acto para cardíacos. Así es, y también lo desarrollaremos eso, como no, con nuestro compañero Peter Núñez. Peter, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Xavier, Dilio y amigo de CDN Deportes. Desde ya saludamos a Raimundo, pero no a todo el mundo que esperan ansioso cada lunes y viernes a las 2 de la tarde para disfrutar del mejor análisis y comentarios del fútbol dominicano. ¿Por qué? Porque un fanático informado es un fanático que se respeta y fanático que se respeta sintoniza alineación titular. Pues así es, fíjate tú ahí con el chascarrillo ese que ahora que de Facundo todo el mundo y tal aquí, eso se va a hacer también famoso aquí en el fútbol dominicano. Pronto vamos a tener que cambiar casi bien ese nombre, ¿no? Porque por ahí vamos viendo gente que se quiere poner en lugar de Facundo y luego ya veremos a ver cómo irá la cosa, ¿no? Bueno, vamos a comentar, ¿no? Ese acto o lamentable hecho que se ha producido dentro del fútbol dominicano en las últimas horas, ¿no? Conocíamos el fallecimiento del señor Serafín Taveras López, el socio y directivo de Moca Fútbol Club, ¿no? Perdía la vida, por un infarto que le dio de súbito y que cuando iba manejando y sin duda alguna, pues una pérdida muy lamentable para el fútbol, ¿no, Peter? Sí, una noticia muy lamentable del cual nos acompaña el sentimiento y transmitimos desde Alineación Titular nuestro más sentido pésame a toda la familia mocana que en vísperas de esta semifinal tan ansiada reciben esta mala noticia, pero bueno, hay que desear desde aquí que pueda descansar en paz y nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos. Sin duda alguna, Dilio, noticias que siempre son luctuosas, bueno, que son luctuosas, ¿no? Y siempre no gustan comentar, ¿no? Porque te dejan ahí un resquemor y más gente que lleva muchísimos años vinculada al mundo futbolístico, ¿no? Sí, mandarle mucha fuerza y nada, y que desde aquí estamos con los familiares, con el club de Moca FC y con todos sus aficionados, porque al final duele la muerte, pero también duele cuando no se le espera. Entonces, tener esa noticia así, iba en su auto, que suceda como sucedió, pues es un poco duro, lamentable. Mucha fuerza para sus familiares, para toda la gente de Moca Fútbol Club, para todos sus allegados. Y nada, al final creo que el único requisito para que llegue la muerte es estar vivo y todos pues tenemos esa característica. Hoy por hoy, enviarle mucha fuerza y la verdad que el mundo de fútbol ahora mismo está de luto. Efectivamente, y bueno, mañana suponemos que en el Olímpico, bueno, suponemos no, casi con toda seguridad, no en el Olímpico de Moca, la afición mocana, y no solamente la afición mocana, sino la afición del fútbol, ¿no? Y del pueblo dominicano le hará un merecido reconocimiento a Serafín Taveras. Desde aquí, que descanse en paz, como dicen mis compañeros, un abrazo fraternal a toda la familia mocana, a toda la familia llegada
evidentemente del fallecido y nuestro máximo apoyo, ¿no? Pero como también se dice en estas situaciones y en estos casos, ¿no? La vida continúa y como no, el deporte no para. Y tenemos que ir avanzando y hablando pues de la actualidad del deporte rey en República Dominicana. Y esta semana hemos tenido en la agenda de trabajo, lamentablemente, el hecho de tener que volver a comentar unas declaraciones que hacía el director técnico de la selección nacional absoluta, el señor Iñaki Bea, en un medio de comunicación español, en la cadena SER, y en un programa emblemático como es la de El Larguero, ¿no? Ahí Iñaki Bea omitía porque no afirmaba en ningún momento, pero sí que omitía a la entrevista de mis compañeros de la cadena SER, ¿no? Y digo mis compañeros porque yo he pertenecido a esa casa, ¿no? De que, bueno, él no había sido que él había sido una pieza invitada en el hecho de que nuestra... ¿Cuál es su... Atención, que él había sido una pieza invitada, ¿no? En ese acto que nos llevó al Campeonato Mundial de la Sub-20 y también a la clasificación de los Juegos Olímpicos de París 2024. A Iñaki Bea se le hacían diferentes preguntas en las cuales le dejaban pie para poder argumentar de que él no había estado al frente de la dirección técnica del grupo, ¿no? Pero bueno, se atribuía o le atribuían una meritoria que a él no le correspondía. Peter, sorprendido de nuevo, ¿no? Por estas declaraciones o no declaraciones, omisiones del señor Iñaki Bea, ¿no? Realmente sorprendido y decepcionado, Xavier, porque en la antigua polémica o en la pasada polémica con el artículo del periódico donde supuestamente se malinterpretaron las palabras del profesor Iñaki Bea, definitivamente en este audio que dura aproximadamente 8 minutos, en esta entrevista, no se malinterpreta porque él omite decir que él no formaba parte de ese cuerpo técnico, sino que estaba en colaboración. Y es tan así o es tan grave este asunto porque cuando el periodista le comenta que si él tiene pensado convocar al delantero Mariano Díaz para las Olimpiadas, simplemente se hace loco, se va por la tangente y no desmiente al grupo de periodistas que le están haciendo la entrevista para decir que él no forma parte de esa selección, sino que simplemente por una situación adversa tuvo que asistir en forma de colaboración, más no siendo él el director técnico y que se lleve todos esos méritos de ese gran logro hecho por el profe Walter Benítez y el profe Mariano Tejada. Sí, además también hay un hecho a resaltar en esta entrevista, ¿no? Cuando al señor Iñaki Bea se le pone como la brújula del fútbol dominicano, que gracias a él, a su llegada a nuestro país, bueno, nosotros hemos visto la luz, hemos empezado a cosechar éxitos y que hemos aprendido a jugar a fútbol casi bien y que hemos encontrado el rumbo para clasificarnos a hitos nunca alcanzados dentro del deporte rey en República Dominicana. Y yo simplemente quiero hacer un recordatorio cuál ha sido el caminar del señor Iñaki Bea hasta estos instantes al frente de la selección nacional absoluta. Su gran mérito o su gran meritoria llegó con un microciclo que se efectuó en Murcia, donde empecemos a trazar esa hoja de ruta del señor Iñaki Bea. Allí nos desplacemos para enseñar al mundo el gran proyecto del señor Iñaki Bea, que sin duda, bajo los reflejos que él iba marcando, con convocatorias de jugadores de primerísimo nivel, con instalaciones de primerísimo nivel, que nos íbamos a enfrentar a selecciones de altísimo nivel y que el fútbol dominicano iba a estar abierta sus puertas para poder exportar los grandes diamantes que los hay dentro del deporte rey en República Dominicana, se han limitado al siguiente hecho. Como digo, convocatoria de 7 días en Murcia para hacer unos entrenamientos que sin duda alguna no sé para qué valieron. Luego, el día 2 de junio nos enfrentemos a Belice en la Liga de Naciones cosechando la primera victoria. A partir de ahí, por 0-2, a partir de ahí ya sí que se veía la clarividencia del director técnico español. El día 5 de junio del año 2022, del presente, nos enfrentemos a Guayana en República Dominicana. Y ahí cosechemos, nos encontramos con la primera piedra en el camino, teniendo una derrota por 2-3.
culminamos o empecemos a culminar el gran éxito de Iñaki Bea, enfrentándonos a Guatemala de nuevo en el Félix Sánchez, haciendo un empate a 1 ante la selección de Guatemala. Pero no llegó ahí la culminación de esa gran exitosa hoja de ruta del señor Iñaki Bea al frente de nuestra selección nacional absoluta, que el día 13 de junio, mal día, ¿no?, nos enfrentamos a Guatemala como locales del conjunto guatemalteco y caemos en un partido desastroso, en un partido que hicimos totalmente el ridículo por 2-0, donde en esta entrevista que escuchamos a nuestros compañeros de la cadena SER, el señor Iñaki Bea se jarta de que, bueno, hizo un Mendilibar, ¿no? Hizo antes de la primera conclusión de los primeros 45 minutos un doble cambio por lo horrible que estábamos desarrollando la lectura de juego. Meritorio, sin duda alguna, de esa lectura de la dirección o de las directrices que había marcado el seleccionador nacional. Dilio, pues, ¿qué más, no? No, la verdad que pueden decir muchas cosas. Ciertamente él no dijo que él fue el entrenador, pero yo viendo el título del podcast donde dice Iñaki Bea hace historia en República Dominicana, pues hoy por hoy la única historia que podría hacer Iñaki Bea es descender en la Liga de Naciones, en el grupo D, si no se aprietan los pantalones en estas próximas fechas, donde solamente ha acumulado 4 puntos y Belice, que es el que está de último en el grupo, nosotros vamos tercero, lleva 1 punto. O sea que ya perdimos los 2 partidos ante Guatemala. Pues la verdad que si no nos ponemos en lo que nos debemos de concentrar, la única historia de Iñaki B en República Dominicana podría ser descender a la Liga B en nuestra Liga de Naciones. Entonces, la verdad que yo siento que la verdad es una falta de respeto hacia nuestro fútbol, y lo veo así, donde Iñaki Bea pues ningunea, con todo respeto y de manera categórica, a nuestro fútbol, donde hace una muy mala lectura de partido ante Guatemala y lo toma como chiste, hacer 2 cambios en la primera parte, y donde da la casualidad que uno de los cambios es Ronaldo Vázquez, donde para la mayoría de nosotros es el mejor jugador o uno de los mejores jugadores hoy por hoy que tiene la LDF. Entonces, al final, si lo único que se llevó, o de las pocas cosas que se llevaron de Mendilibar, fue hacer cambios en la primera parte y tomarlo a chiste, pues la verdad yo no me sentiría muy orgulloso de eso. No sé qué pretende hacer la federación en base a este tema, pero una vez más pasa una fecha FIFA teniendo entrenador sin ni siquiera hacer un microciclo en el país. Entendemos que teníamos un partido amistoso ante Puerto Rico, lógicamente por la tormenta no se puede dar, pero al final aquí las condiciones climáticas estaban buenas para poder entrenar en cualquier lugar y poder aprovechar esa fecha FIFA. No podían traer a los de Estados Unidos, no podían traer a los de Europa, pues no hay ningún problema. Venga aquí, haga un microciclo por lo menos con los jugadores que está aquí en el país, e incluso si puede hacer un partido amistoso contra cualquier club que le hubiese encantado, porque no se quedan una semana sin hacer nada esperando las semifinales de vuelta, pues le hubiese caído muy muy bien. Entonces, al final, en vez de poner los puntos sobre la I en la entrevista y decir, no, mira, yo fui como apoyo porque no fui el entrenador, quien le tocó dirigir y quien se lleva todos los méritos es el señor Mariano Pérez Tejada, y yo simplemente estaba ahí como uno más. Si me pedían mi ayuda, claro que sí, yo como un entrenador experimentado la iba a dar, pero quien llevó la carga de eso fue el señor Mariano Tejeda. A César, lo del César, y lamentablemente Iñaki en esta ocasión no fue nada César, ni absolutamente nada, simplemente está aquí haciendo currículum y ninguneando nuestro fútbol. Yo lo veo así de manera particular. La primera entrevista, digamos que pudo ser una mala interpretación del entrevistador por el hecho de que fue una conversación, pero en esta no hay ningún tipo de confusión porque él lo dice y no niega absolutamente nada. Y como dice Peter, cuando le preguntaban algo, prefería evadirlo, y lo peor de todo es que toma chiste el muy mal partido que hizo ante Guatemala, que hoy por hoy
estamos a 3 puntos de un descenso. Y fíjate, Dilio y Xavier, mucho más allá de eso que tú también comentas, de la falta de querer hacer ese microciclo, aprovechando la cancelación del encuentro ante Puerto Rico, también considero grave que el director técnico de la selección absoluta dominicana no esté presente para ver los amistosos de la sub-20 aquí en la República Dominicana, estos dos amistosos ante Colombia, y tampoco esté para ver los partidos de vuelta de la semifinal de la LDF y mucho menos la final. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Cuál es el rol de este señor? ¿Qué gana él con hacer este enunciado nuevamente o hacerse méritos ajenos? ¿Será que está buscando usted otro equipo, señor Iñaki Bea, para que lo contraten en Europa? Porque recordemos que en Europa hay miles y miles de técnicos y es muy difícil usted por conseguir un contrato si no tiene una experiencia. Quizás usted se está agarrando de aquí para conseguir un contrato en Europa. No, y además también hay una puntualización que se tiene que hacer al respecto, ¿no? Que es la siguiente, ¿no? Se argumentaba por parte de de la federación, ¿no? De que la numerología de 17 jugadores que tenían que acudir a Miami para enfrentar a Puerto Rico era debido a que muchos de los jugadores estaban disputando esos encuentros de la sub-20 o que iban a disputar esos encuentros de la sub-20, ¿no? ¿Y por qué? Como bien estás apuntando, no estás compartiendo banquillo con ese equipo que tú en teoría, y según vas pregonando por ahí, o te van pregonando y tú te vas haciendo como el beneficiario de ese éxito, ¿no? Bueno, que están ahí y que los tienes que supervisar y luego los puedes subir a la absoluta. No, no, el señor Iñaki Bea estaba en España atendiendo a los medios de comunicación españoles y curiosamente, algunos medios de comunicación de República Dominicana con el cual habíamos pactado una entrevista con el señor Iñaki Bea, a partir del día lunes fue desaparecido en combate, no nos atendió, no nos respondió y se ve que estaba en otro inframundo para poder respondernos. Es un asalariado de la Federación Dominicana de Fútbol y entiendo que lo mismo que da entrevistas beneficiándose del fútbol dominicano en España, puede hacer lo propio haciendo para aquellos que le pagan, que es la fanaticada y la Federación Dominicana, pues también trasladar esos sentimientos y esas inquietudes que a todos nos acechaban, ¿no? Pero yo diría de que de toda esta situación estamos reflejando o se está reflejando un enquistamiento, ¿no? con el director técnico de la absoluta. Lo vimos el otro día con el Imelec Los Santos aquí en el programa de la alineación titular el pasado lunes, ¿no? Y lo hemos podido apreciar y sentir de primera voz por el director técnico, el real, el que está ahí al frente de la sub-20, el señor Walter Benítez, en el programa que el otro día tuvimos en La Voz Radio, cuando encajó esta situación de una forma contundente, absoluta, pero con muchísima elegancia, ¿no, Peter? Totalmente, Xavier, y fue una forma honesta de responder porque realmente hay que, como dice Dilio, al César lo que es del César, hay que darle los méritos a quien se lo merece y en este caso tanto el profe Walter Benítez como el profe Mariano Pérez Tejada han sido los fundamentales o los pilares en estas grandes victorias logradas por la sub-20. Lamentablemente es difícil esta situación con el profe Iñaki Bea y va a ser complicado aún más cuando nos queda muy poca fecha FIFA, se desconoce realmente cuál puede ser el futuro a corto y mediano plazo de la selección absoluta y simplemente volvemos nuevamente a la incertidumbre total de lo que pueda pasar en torno a esta selección. Dilio, cuando tú ves ese matrimonio que hay entre la sub-20 y la sub-17, ¿no? Ese entendimiento que hay entre Walter y entre Mariano, ¿no? Que van a una, que son una piña, que colaboran estrechamente en el tema de las convocatorias de los chicos, en los entrenamientos y tal, y se ve también esa fricción, ¿no? Esa línea de corte que hay entre el fútbol base y la selección absoluta. Y eso yo diría que a la federación le tendría que preocupar muchísimo, ¿no? Eso preocupa muchísimo, Javier, no solo a la federación, a todos los que seguimos el fútbol dominicano, porque ya en ese sentido hay un recelo. Y hay que recordar que antes de pasar por la selección absoluta hay que pasar por la sub-23. Y ya por la historia que tenemos en nuestro país, el de la sub-23 es el mismo de la selección mayor. Entonces está ese pequeño corte
por decirlo así, porque no hay ese apoyo y también el de la sub-23 o el de la absoluta no le da el merecimiento que merecen esos entrenadores de la sub-20 y la sub-17, quienes son los que de verdaderamente están haciendo historia ahora mismo, y es la generación que debe de aprovechar el seleccionador que esté en la sub-23 y en la mayor, para que esas mismas ganas, ese mismo espíritu que viene subiendo, siga y continúe con la sub-23 hasta la mayor. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en selecciones anteriores donde esa fricción pues marca muchísimo. Y una selección muy clara de ella en su momento lo fue Estados Unidos, donde las inferiores eran muy buenas, pero había esa fricción desde la sub-20 a la sub-23, incluso desde la sub-23 a la mayor. La selección mexicana es el vivo ejemplo de eso, donde hablamos de una de las potencias en inferiores, es la selección mexicana, donde incluso ha ganado mundiales, y hoy por hoy existe esa fricción al momento de pasar a la absoluta o a la sub-23. Entonces creo que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, porque incluso los mismos jugadores se desaniman porque dicen, bueno, pero si este entrenador no me le da dando el merecimiento a mi entrenador actual, ¿qué va a pasar el día de mañana? Lo que está claro es de que cuando, lo comenta muchas veces Peter, ¿no? Cuando uno no se sube a la ola del éxito, que la tienes ahí, ¿no? Como está pasando con la Selección Nacional Sub-20, que hemos visto como llenó entre comillas, tuvo una gran entrada, ¿no? En el Cibao Stadium y también en el Félix Sánchez, reperas, te tienes que sumar a esa ola, ¿no? Porque el fanático está demostrando de que está apoyando al fútbol, está demostrando de que a los equipos ganadores o a los equipos serios se apuntan para apoyarlos, ¿no? Y es lamentable de que por parte de la selección absoluta y por parte de su director técnico, pues haya este divorcio tan claro y tan tácito que está haciendo de que la gente, bueno, se desinfle un poquito en cuanto a la ilusión de la absoluta y lo veamos todo el futuro bastante negro, ¿no? Y exijamos y empecemos a exigir a la federación que tiene que tomar cartas en el asunto y o bien reconduce de una forma inmediata y urgente el proyecto del señor Iñaki Bea o rey puesto o rey muerto, rey puesto, ¿no? Peter. Sí, realmente, y fíjate, Xavier, Idilio, hay una situación que preocupa mencionando lo que tú comentabas del tema del Imelec de los Santos, y es que entendemos que cada director técnico tiene potestad de llamar a quien él desee o quien él considere está apto para la selección absoluta, pero cuando tú ves que tu principal pieza de escauteo, como lo es el Imelec de los Santos, que ha funcionado en la sub-20 y en la sub-17 porque ha recomendado a diversos jugadores que ya conocemos lo que nos han dado, y tú ves que con la selección absoluta esa relación es prácticamente nula o inexistente, te empiezas a preocupar porque dices, bueno, ok, todo queda bajo la mano de Iñaki Bea, pero ¿a quién está cauteando Iñaki Bea en Europa? ¿A quién ha logrado convencer de venir a la selección absoluta dominicana en Europa? Porque para para esta última convocatoria que fue cancelada, yo no vi nuevos nombres, dile. Pero es que no pueden haber nuevos nombres cuando se desaprovechan fechas FIFA. O sea, ahora mismo acabamos de tener una fecha FIFA bastante larga y no se aprovechó. Sí, se tenía un amistoso, ciertamente, pero al final el amistoso era en Estados Unidos, tampoco era algo del otro mundo. Se cancelaron vuelos, perfecto, pero al final no creo que un vuelo desde Europa, desde España, donde él esté, aquí sea mucha diferencia. Entonces, al final, ¿en qué estamos? No puede traer a nadie ni va a traer a nadie porque su propio proyecto no da confianza. Si una fecha FIFA no la aprovechamos, entonces imposible que las cosas cambien. Está claro que es una situación que, bueno, seguiremos desarrollando en las próximas fechas porque esto va a traer cola porque luego veremos que el señor Iñaki a lo mejor querrá responder o no querrá responder, ¿no? Dirá a estos locos de periodistas dominicanos para qué les voy a contestar si tienen un chance o tienen una cuota de mercado muy corta, que eso es lo que me dijo en alguna ocasión, ¿no? Cuando no entiende de que la repercusión que hay en el fútbol dominicano es a nivel internacional y a nivel mundial
y algunos se fijan simplemente por las lecturas o reproducciones que hay en las redes sociales y luego no ve el rating que uno tiene a través de otros medios, ¿no? Y entonces ahí se llevan los conceptos diferentes. Dime. No nos va a responder porque no ningunea. Para él la prensa es Europa y eso es lo que le conviene. Estaba en el larguero. Pero vuelvo y le repito, tuve una entrevista en Marca. Perfecto. Pero yo quiero que, y vuelvo y le repito, a Iñaki que donde está trabajando es en República Dominicana, que sería bueno tener, aunque sea un poquito, pues buscar la empatía de nuestro fútbol, aunque él lo ningunee y crea que es de tercer grado, y ciertamente que lo es, pero él está aquí. Y si él está aquí, no es haciéndole un favor, es por algo. Está claro que además se le está pagando lo que pactó con la federación, entiendo yo, eso también lo desconozco, ¿no? Pero entiendo que es un trabajador de la Federación Dominicana de Fútbol y se debe al 100% al fútbol dominicano. Tú puedes intentar ganar cuota de pantalla a nivel internacional, que me parece muy lícito, pero donde te pagan también tienes que responder. Y ya para ir concluyendo este primer bloque informativo, decir de que se celebró, bueno, conocimos los posibles rivales de la Sedofútbol U17 para el próximo Mundial que se celebrará en el 2023 en Perú. Vamos a tener los rivales que están enclavados en el grupo F para octavos de final. Ahí tenemos rivales como Estados Unidos, Canadá, Trinidad y Tobago y Barbados. Los partidos de esos octavos de final se celebrarán en Guatemala desde el día 11 al 26 de febrero del 2023. Peter, rápidamente, ¿qué esperas de estos rivales que vamos a tener enfrente? Sí, bueno, realmente quizás nos va a tocar bailar con la más fea, como dicen por allí, porque o Estados Unidos o Canadá deberían avanzar en ese grupo y ese es el grupo que le corresponde enfrentar a República Dominicana. Una selección sub-17 dominicana que generó bastantes goles, generó un gran juego, pero será un gran termómetro para ver, enfrentando a estos grandes rivales, qué podemos dar y qué podemos obtener y Dios quiera, estemos cerca de alcanzar también ese otro mundial en esta categoría. Peter Dilio, a 180 minutos para poder volver a conseguir otro hito histórico de poder clasificar para el Mundial en esa sub-17. Difícil, pero no imposible, ¿no? Al final hay que creer y trabajar. Eso fue el ejemplo que nos dio la sub-20, creer y trabajar. Creer y trabajar, creer y trabajar. Son 90 minutos, partido a partido. Luego de que se resuelvan los primeros 90, vemos a ver qué pasa en los otros 90 minutos. Trabajo. Considero que hay bastante tiempo para seguir trabajando, para seguir viendo jugadores, para ver quién puede venir a sumar a nuestra selección. Y falta un tiempo considerable para seguir trabajando. Ojalá y la competición empiece la sub-20 lo antes posible para así poder pues tener en movimiento a esos muchachos. Así es, y bueno, si luego tenemos la brújula de Iñaki Bea, pues todo será mucho más fácil. Vamos a hacer el primer alto en el camino y nada, dentro de breves instantes volvemos a estar aquí en este programa. Alineación titular. Bueno, y seguimos en la alineación titular, tocando la actualidad del deporte rey en República Dominicana. El primer segmento, hemos hablado ampliamente, como no, de nuestra selección nacional, de la absoluta, y también de la sub-17, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la sub-20, ¿no? La sub-20 que tuvo dos enfrentamientos ante el combinado colombiano el pasado sábado, ahí tuvimos la cita, el pasado martes también dos derrotas, la primera por 0-1, la segunda por 0-4, pero independientemente del marcador, sin duda, bajo mi punto de vista,
una experiencia del todo positiva. En primer lugar, saber y conocer, ¿no?, cómo se reflejan en el terreno de juego selecciones nacionales de un nivel superior al nuestro futbolísticamente hablando, al menos de momento. Y también una grata experiencia y un grato recuerdo que vamos a tener en la retina por esa fanaticada que nos estuvo apoyando tanto en el Cibao Stadium como en el Félix Sánchez. Peter, buen sabor de boca, agridulce en algunos momentos, pero que, bueno, tu resumen de estos eventos ante Colombia. Sí, un sabor agridulce, como bien dices tú, Xavier, porque podemos decir que estamos totalmente satisfechos, más no feliz, porque obviamente nadie va a estar feliz con 2 derrotas, pero satisfechos por el trabajo realizado, satisfechos por la experiencia que están ganando estos chicos al enfrentarse a una selección muy técnica, muy veloz, muy física de Colombia y definitivamente fue una relación de ganar para nuestros chicos dominicanos de la sub-20. Esperemos saber, porque en la rueda de prensa que dio el profe Walter Benítez, dejó entreabierta la posibilidad de que pueda nuevamente repetirse estos amistosos, pero esta vez en Colombia, porque recordemos que esta selección colombiana en enero empezará su premundial para buscar estar en Indonesia 2023. Entonces, entiendo, son grandes pasos que está dando nuestra selección, formándose, desarrollando, ganando tiempo de juego y experiencia ante rivales de gran envergadura, y nos podemos dar por satisfechos por esta situación, por estos 2 partidos que vivimos recientemente. Dile tu parecer al respecto. Creo que voy a dejar de lado el resultado porque al final considero que eso no es importante. Estoy de acuerdo con Peter, al final es bueno medirse a selecciones importantes que son fuera de lo que es la región de CONCACAF. Estamos hablando donde se vio una Colombia muy, muy buena y defensivamente considero que vi muy bien parado a los muchachos de nuestra selección. Por momentos, al momento de crear fútbol, pues existía lo que la falta de ideas o quizás el mismo escenario. A ver, muchas veces jugar en casa con tu público, aunque la gente no lo crea, a veces te puede jugar en contra porque quieres demostrar a tu gente el potencial que tienes, y ya todos sabemos aquí el potencial que tienen estos chicos, pero considero que es positivo por todos los lados. ¿Por qué? Porque saben qué tipo de fútbol se pueden enfrentar en el Mundial. Para los entrenadores saben qué cosas tienen que ir mejorando, tanto a la defensiva como a la ofensiva, y a la hora de buscar jugadores para reforzar, pues también les da una orientación de qué posiciones deberían de reforzar. Y hay que recordar que muchos de esos jugadores que vinieron con Colombia ya incluso tienen contratos profesionales. Entonces, estamos hablando que es otro nivel de fútbol donde considero que sí tienen que sentirse muy, muy bien por el hecho de que se están enfrentando a selecciones importantes que el día de mañana, a la hora de llegar a un mundial, pues ya se sabe aproximadamente el nivel de fútbol con el que se van a enfrentar. Está claro que es así, la experiencia se tiene que ganar en un terreno de juego, no solamente la preparación física, sino la preparación psicológica, los minutos que a uno le van cayendo en las piernas, y eso sin duda a corto plazo lo vamos a agradecer muchísimo, y más en esta selección, nuestra selección exitosa de la sub-20. Pasamos página y seguimos hablando de la actualidad, ¿no? La actualidad es que a día de hoy falta nada, un día para que tengamos el enfrentamiento entre Atlético Vega Real y Atlético Pantoja en el partido de vuelta, Pantoja Atlético Vega Real, ¿no? Hemos tenido una fecha FIFA de por medio. Todos conocimos los incidentes que se produjeron en el Cóndor de la Vega, con lanzamiento de objetos, y tanto por la parte de la Federación como por la parte de la LDC siguen mudos, no dan a conocer si hay algún tipo de sanción para el conjunto vegano, y entiendo de que ya tenemos precedentes con anterioridad que han afectado a los equipos cuando se han producido este tipo de hechos, y por parte de ninguna de los entes conocemos todavía ninguna resolución, Peter. Sí, realmente es, digamos, este vacío de información, de no saber qué está pasando en ese tema, porque independientemente de que no pasó a males mayores, está presente en los videos, está en la muestra de lo que sucedió, y algún comunicado
oficial se debe emitir, bien sea de parte de la federación o la liga, porque este tipo de situaciones no podemos permitirlas. Por más que seamos un poco flexibles, lo que puede hacer es que se nos escape de las manos, y ciertamente no llegó a mayores como quizás se dio en Jarabacoa, pero estuvo una situación irregular, estuvo presente, y allí están los videos de prueba y de muestra. Y lógico, ¿no, Dilio, de que esto suceda? La verdad no lo entiendo, el por qué ni siquiera pues hacer mención al mismo, tomar las medidas del lugar, porque ya han pasado eventos parecidos anteriormente en otros estadios. Jarabacoa Fútbol Club, para ser más específico, sucedió un momento en Moca, sucedió en San Cristóbal, se hizo mención, se pusieron sanciones, y hoy por hoy, porque estamos en unas semifinales, se deja pasar por encima. Mal, y sobre todo, ¿por qué? Porque entonces tenemos el miedo de que salga el lunes alguna resolución de la comité de disciplina donde sí hable de lo sucedido. Entonces, al final, que se diga, se dejó sin efecto, se hizo una investigación y no conlleva sanción, bueno, por lo menos salió algo de que se investigó y fue un caso fortuito, no pasó a más, lo que quieran, pero por lo menos decirnos algo, porque sucedió y todo el mundo lo vio. Así es, y desde aquí pedimos tanto a la Federación como a la LDF que tome cartas en el asunto y emita un comunicado, si simplemente es de advertencia o es de sanción o es de lo que sea, pero estos hechos lamentables no se pueden pasar por alto, porque dejan una mala imagen y una percepción totalmente equívoca, puede ser, por parte de todos los que seguimos el fútbol en República Dominicana, ¿no? Luego también otro hecho es de que Ramón María Calderé acaba de aterrizar en Barcelona, ya está junto a su familia, abandonaba tierras dominicanas, se despedía en el programa de La Voz Radio el pasado día lunes, y además con unas declaraciones sorprendentes, ¿no? Sorprendentes, y que revolucionaron las redes sociales. Bueno, cuando Ramón María Calderé, tanto a Peter Núñez como a mí, nos sorprendía diciendo de que se había sentido minguneado por el director deportivo de Jarabacoa Fútbol Club, y sin duda, Peter, fueron unas declaraciones que han removido todos los cimientos del deporte rey, ¿no? Totalmente, Xavier. Primero decir que ya es definitivo, el profe Ramón María Calderé no será el director técnico la próxima campaña de Jarabacoa Fútbol Club, así nos los dejó saber. Y segundo, esa gran, digamos, declaración que dio en cuanto a la supuesta estafa realizada por el director deportivo Alexander Rodríguez de Jarabacoa Fútbol Club, donde el profe Ramón María Calderé dejó muy bien claro que es un tema muy personal entre él y el director deportivo, y no tiene nada que ver con el club, que el club sí le pagó moneda tras moneda, billete tras billete, de los servicios prestados hasta su momento, pero esa gran situación o esa lamentable situación que vivió con el director deportivo, la cual nos hace estar un poco apenados, porque lamentablemente el profesor Ramón María Calderé se lleva una imagen no tan grata de República Dominicana. Y argumentar y poner encima de la mesa, ¿no?, de que Ramón María Calderé daba su muestra de agradecimiento al club, su muestra de agradecimiento al fútbol dominicano, a todas las instituciones, ¿no? Bueno, se quejó evidentemente del tema arbitral, y lo que más le supo mal fue esta situación complicada que tuvo con Alexander Rodríguez. Esta noche en La Voz Radio vamos a tener la otra contrapropuesta. Alexander Rodríguez va a dar su argumentación referente a este hecho, los cuales también les comentaremos el día lunes aquí en Alineación Titular. Vamos a hacer un alto en el camino y nada, de aquí a un instante volveremos aquí en directo para seguir hablando del deporte rey en República Dominicana. Y seguimos en Alineación Titular hablando de esa actualidad del deporte rey en República Dominicana,
Y cómo no, llegó, ya lo tenemos aquí, la estamos palpando con los deditos. Los partidos de vuelta de estas semifinales de la LDF 2022. Partidos que están ahí, muy ajustados, y luego partidos que al menos se van a poder vivir con un poquito más de relajo por la parte de algunas fanaticadas, ¿no? Pero vamos a hablar de ello. Vamos a hablar en primer lugar de ese encuentro que se va a celebrar el sábado a partir de las 6 de la tarde en el Olímpico de Moca, ¿no? Entre el conjunto mocano y Cibao Fútbol Club. Un Cibao que llega con un gol de ventaja que prácticamente no es nada, pero también puede ser importante, eso claro está, ¿no? Y un conjunto de Moca de mano de Joan Carles Bueno, que quiere alcanzar su primera final de la LDF. Están dispuestos a hacer historia en esta LDF 2022, ahí tienen su primer punch para poder conseguirlo. Y Peter, complicado, ¿no? Complicado porque se van a enfrentar al actual campeón de liga y Cibao no se lo va a poner fácil. Así es, Javier, una jornada donde los directores técnicos serán sumamente importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, recordemos que Cibao Fútbol Club mañana estará enfrentando a Moca sin una de sus piezas clave, como lo es Giancarlos López, por sanción, y veremos cómo el profe Jorge Alfonso logra mover sus piezas, logra mover ese ajedrez para lograr contrarrestar esa dura baja que van a tener ante un equipo mocano que el profe Well también necesita inyectar esa dosis de intensidad para que los dirigidos o los mocanos puedan tratar de alcanzar su primera final, y veremos si pueden lograr ser totalmente regulares en los 90 minutos, que ha sido una situación que tienen pendiente en toda esta LDF. Decir por Moca que, bueno, cuentan con el líder goleador como es Gustavo Ascona con 13 goles, y también con Alejandro Carrera, que es el líder en asistencia. Entonces va a ser un encuentro muy parejo, donde entiendo que los pequeños detalles van a marcar la diferencia, y por eso creo que las decisiones técnicas serán sumamente importantes. Dilio, dos técnicos campeones en los banquillos, ¿no? Que tienen las ideas muy claras, que conocen la competición, que conocen al rival. ¿Qué previsión entiendes tú que nos pueden mostrar dentro de la grama en un partido tan importante y que se juegan tantísimo, ¿no? A sinceridad, yo considero que la presión la tiene Cibao. Para Moca el escenario no podría ser mejor. O sea, tú lo escribes en un guión de película y no te sale tan bien. Vienes perdiendo 0-1, eso quiere decir que vas a remontar en casa. Tu primera posible final. Vienes perdiendo 0-1. Juegas con el público a favor. El estadio de Moca, conocido por la caldera que es, por el público, por el ímpetu, tiene esa carrera donde ya sabe lo que es llegar a una final con Atlético San Francisco, con aquel Atlético San Francisco de ensueño, y la perdió justamente contra Cibao. Tienes al goleador, como decía Peter, Gustavo Ascona, donde no te sirve de nada marcar 13, 14 goles si te quedas en semis. Todo el escenario. Tenemos a Quique Costa, que llega a Moca para esto, para llegar a una final. Giancarlos Güell, donde llega, siempre llega a la final y muchas veces sale campeón. El escenario para Moca está hecho de película. Solo tienen que salir ahí a aprovecharlo. Cibao no tiene a Giancarlos López, que se crece jugando en Moca. Y qué mejor momento para ganarle a Cibao, remontando, llegar a una primera final de lo que es la LDF. Yo creo que el escenario para Moca está más que rendido y muy, muy bueno, porque todo está abierto. Y ojo, Xavier, que de igualar Moca el marcador, es decir, de que el juego termine 1-0, nos iremos a tiempo extra, y también podríamos ir a penales, donde estaríamos disfrutando de una tanda de penales sumamente emocionantes, porque contamos con dos de los mejores porteros que tiene actualmente la LDF, Xavier. Lo que yo entiendo ahí, Dileo, que como llega a la tanda de penales, ya psicológicamente, ¿no? Porque lo hemos visto año tras año. Ese duelo Odalis-Pichi, Pichi-Odalis. Yo creo que Odalis le tiene comida a la tostada a Pichi, y todo el mundo va a pensar, bueno, ¿cuándo la va a parar Odalis? Y va a darle la vuelta, o le va a dar la clasificación a Moca, ¿no? Sí, al final este duelo ya lo conocemos. Odalis lleva la ventaja y
Y son, de verdad, me río porque es algo que quiero ver. Me encantaría una posible final entre estos dos equipos para verlos a ellos dos de nuevo enfrentarse. Y la verdad que estas semifinales es una final adelantada porque se va a vivir como tal y esto va a ser un espectáculo, Xavier. De verdad que si las cosas van de acuerdo a lo planeado, creo que en mucho tiempo no se va a ver un partido como el que vamos a tener este fin de semana. Además, yo creo que Peter que se va a dirimir, hombre, por lógica, ¿no? En pequeños detalles, ¿no? Porque no se va a ver una gran diferencia en el marcador en principio, ¿no? Y ahí va a estar el plan estratégico, muy importante, ¿no? El plan defensivo, el plan de ataque, cómo responda a las grandes estrellas, ¿no? Si Juan David la enchufa bien, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, la clave definitivamente va a estar en el medio campo, Xavier Idilio, porque, bueno, Juan David Díaz, que tiene una amplia movilidad por todo el terreno del campo, si logran anularlo, va a ser un duro golpe para Cibao, pero hablando desde la otra acera, si Cibao logra anular a un Alejandro Carrera, que es el líder en asistencia, generaría esa duda o generaría esa debilidad en el conjunto mocano tan difícil de poder superar. Entonces va a ser un encuentro sumamente disputado donde las decisiones técnicas serán definitivamente influyentes en el resultado. Un partido que también va a haber un tercer equipo dentro del terreno de juego, ¿no? La terna arbitral. Vaya papelón para dirigir, ¿no? Diría. La verdad, ¿quiénes son los la terna arbitrales? Porque al final no lo vi. Ni idea, ni idea. No lo han dicho. Me sorprende mucho. Mientras no nos toque Manuel Luca o Randy Encarnación, tendremos un partido tranquilo. Bueno, al final, si los dos equipos salen a jugar, puedo pitar yo, Peter y tú, cada uno en una raya y yo de central ahí. Si los dos equipos salen a jugar, pues no importa quién sea. Ahora, de que va a ser un partido muy físico, va a ser muy físico. Bueno, y fíjate tú, las predicciones del bendecido de Moca, ¿no? Que da ganador a Moca por 2-1, Pues pero se va bueno, a esto nos llevaría a la tanda de penaltis y ya veríamos a ver lo que pasa, ¿no? En esa tanda de penaltis. Él quiere que nos dé, el bendecido quiere que nos dé un ataque al corazón, ¿no? Vamos a pasar a la segunda semifinal. La segunda semifinal más clara, porque, bueno, Pantoja llega con una clara diferencia en el marcador, pero en el mundo del fútbol todo es posible. En el mundo del fútbol vemos que todo es factible, ¿no? La Beba que llega con un marcador de 0-4 y, bueno, también dos entrenadores que conocen el camino del éxito, González en la selección nacional y luego la Beba en la competición local, ¿no? Dilio, ¿tu opinión al respecto? Bueno, al final, complicado, esto ya casi está decidido. El Atlético Vega Real necesita por lo menos un gol en los primeros 20 minutos del partido. Por lo menos, ¿para qué? Para que los muchachos del Atlético Vega Real entren en confianza, quizás genere duda en el club, en el lado de los guerreros, un gol tempranero, sobre todo que no le marquen, porque si le marcan temprano en el partido del Atlético Vega Real, eso va a ser complicadísimo, más de lo que está, y para mí termina en goleada. Ahora, en los primeros 15, 20 minutos del partido, si el Atlético Vega Real no consigue marcar, pues es prácticamente, lo veo prácticamente imposible una remontada. Peter, ¿cómo se afronta un partido tan complicado? ¿Cómo entiendes tú que se debe afrontar un partido tan complicado para un equipo que va con esa gran diferencia de goles como es Atlético de Real? Bueno, fíjate que si hablábamos que si en el partido de Moca y Cibao las decisiones técnicas van a ser influyentes e importantes, en este partido también lo serán. ¿Por qué? Porque el profe Bebo Acevedo necesita, como dice Dilio, salir a marcar en estos primeros 15 minutos, buscar de ponerle la presión al conjunto de los guerreros cuando empiecen a recibir goles. Pero también David González tiene que mantener a los suyos allí y decirle que a pesar de esta diferencia de 3 goles, hay que jugar este juego y terminarlo para estar en la final, no darse por ganador antes de jugarlo porque cualquier cosa puede pasar. Ojo, está claro que a Vega Real lo tiene sumamente difícil porque en los 2 partidos que ha visitado Atlético Pantoja en la capital no ha podido marcar gol
y en esta temporada la máxima cantidad de goles que ha marcado Vega Real ha sido 2 y esta vez necesita 3. Entonces parece un poco complicado el panorama, pero el balón es redondo, viene en caja cuadrada y todo puede pasar en esos 90 minutos que se juegan aquí en el Félix Sánchez. Dos grandes estrategas, como estamos comentando también en los banquillos, y muy determinante, como estamos diciendo, ¿no? Ese inicio de partido, porque claro, si vas cogiendo aire, cogiendo oxígeno con un gol a tu favor, que podría suceder en Atlético Vega Real, todo se ve muy diferente, ¿no? Luego la presión ambiental tampoco en el Félix Sánchez es tan fuerte como, por ejemplo, puedes tener en el Cóndor de la Vega o en Moca o en Cibao, y esa no presión del equipo local por parte de su fanaticada te puede dar alas, porque yo estoy convencido de que la fanaticada de la Vega va a acudir al evento para poder sobreponerte, pero es arduamente difícil, ¿no, Dilio? Sí, muy, muy complicado. Mentalmente tienes que llegar muy, muy fuerte. Y si el equipo de David González entra con intentar marcar un gol de primero, el Atlético de Real prácticamente sentenciado. Aquí nuestro buen amigo, el bendecido de Moca, daba una predicción de 2-0. Bueno, acabaría el global con un contundente 6-1, pero vuestros favoritos, ¿no? Para esta final, Dilio. Bueno, para Moca Cibao, para mí pasa Moca. Creo que el escenario lo ayuda mucho y, lógicamente, Atlético Pantoja, Pantoja contra Atlético Vega Real. Para mí, el Club Atlético Pantoja tiene un paso y medio en la final. Peter. Bueno, yo empiezo por el del domingo, que entiendo que Pantoja no debe tener mayor problemas para avanzar a esta final. Y el del sábado, vaya, se va a dividir por algún error, por alguna pequeña, algún pequeño error en ese margen, pero creo que los mocanos, siendo locales y siendo el hueso más duro de roer que ha tenido Cibao en esta temporada, se van a llevar la victoria. De los 4 actores en esta película, simplemente uno podría estrenar caché de finalista, que es Moca Fútbol Club. El resto conocen lo que es vivir de esas mieles del triunfo, ¿no? Y también también de la derrota. Moca Fútbol Club, que como estamos comentando, tiene en sus manos la oportunidad de ejercer esa tesitura, de poder alcanzar esa final, ¿no? Y poder llegar a ese título tan soñado, tan deseado y tan necesario para el conjunto mocano, porque hasta ahora es un eslabón que le falta a su cadena histórica, y que Dilio o lo cogen ahora o volverlo a coger va a ser muy complicado, ¿no? No, eso es una oportunidad que hay que aprovechar. Así de sencillo. Y Peter, una oportunidad como esta no se puede dejar pasar, ¿no? Bueno, como dicen por ahí, es ahora o nunca. Para eso trajeron al profe Güell, para eso trajeron a un killer como Ascona y es el momento de cerrar en su casa con su fanaticada a favor para dar ese gran paso a la final y bueno, ¿por qué no? Buscar de conquistar su primer título en la LDF. Y no se preocupen que el próximo día lunes aquí en Alineación Titular lo vamos a hablar, a analizar y comentar de todo lo que vaya a suceder este próximo fin de semana en esas semifinales de la LDF. Dilio, bueno, pues dinos, para seguirte, ¿dónde lo hacemos? Redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, el rincón de Dilio, Dilio.Guerrero, aquí Alineación Titular lunes y viernes, y en algún momento regresaré cuando él quiera, pues a la Voz Radio RD. Es un poco especial, ¿no, Peter? Mira que le llamamos, pero siempre está haciendo curso de entrenadores, curso para llevar la gestión en la Federación del Fútbol Sala a nivel nacional, y siempre se nos esconde, hace como un río, ¿no? Se mete y se sale, ¿no? En el curso del mismo, ¿no? Peter, ¿a ti dónde te seguimos? Estamos en redes sociales como @Capitán Peter 10 los sábados en Mister Deportes Radio de 11 a 1, de lunes a viernes en La Voz Radio junto a Xavier Cadalso y todos los lunes y viernes aquí en Alineación Titular. Efectivamente, y a este seguro servidor Xavier Cadalso le podéis seguir en todas sus redes sociales personales, también en la de La Voz Radio, y como no, de lunes a viernes a las 8 p.m. en La Voz Radio y lunes y viernes a las 2 p.m. aquí en CDN Deportes, Alineación Titular. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye, bye.